El Palacio de Bellas Artes fue construido a principios del siglo XX cuando se festejaba el centenario de la independencia de México. Por esta razón y en busca de embellecer la ciudad, el entonces presidente Porfirio Díaz pidió al arquitecto italiano Adamo Boari la creación de un teatro nacional que reemplazara al antiguo. Ese proyecto fue coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y se construyó en distintas fases. La primera fase fue de 1904 a 1912, en cual se realizaron los cimientos y el exterior del edificio. Adamo siguió los parámetros de lo que era el nuevo arte decorativo moderno, o mejor conocido como Art Nouveau. Él mismo utilizó acero y concreto, algo que era considerado novedoso, y cubrió todo el cuerpo metálico con mármol. Las estructuras de la fachada, todas hechas en mármol, fueron encargadas a artistas extranjeros. Se tenía pensado que las obras estarían listas en un plazo de 4 años, pero debido a las complicaciones presentadas porque el suelo no soportó la estructura del edificio, el presupuesto inicial fue excedido. Y al estallar la Revolución Mexicana en 1910, la construcción fue completamente interrumpida. De ahí fue hasta 1928 cuando los trabajos se reanudaron, pero ahora a cargo del arquitecto mexicano Federico Mariscal. En esta, que fue la segunda etapa, se sustituyó el Art Nouveau por el Art Deco. En esta etapa se realizaron los acabados del vestíbulo e interiores. La tercera fase fue de 1932 a 1934, en la cual el ingeniero Alberto Pani, el entonces secretario de Hacienda, impulsó la última etapa de construcción. Este sufrió transformaciones de manera de que funcionara como foro nacional para las artes escénicas y pláticas. Entonces, el 29 de diciembre de 1934 se inauguró este edificio, siendo el único recinto de su género. Recibió el nombre de Museo de las Artes Plásticas y fue el primer museo de arte de México. En este se incluían piezas del siglo XVI hasta los murales de Diego Rivera y José Clemente Orozco. En 1958, el Museo Nacional de las Artes Plásticas se remodeló y se transformó en el Museo Nacional de Arte Moderno. De ahí se estableció un programa de adquisiciones de obras artísticas. Con la construcción del nuevo Museo de Arte Moderno en 1964, se trasladó el material resguardado en el palacio hacia él. A partir de 1968 se conoce al edificio como el Museo del Palacio de Bellas Artes, que no solo fue el primer museo dedicado a la producción de artes plásticas, sino que también fue el origen del sistema de museos de arte en México, así dejándonos un patrimonio cultural a todos los mexicanos. Desde entonces, el museo ha sido la principal plataforma y espacio de exhibición de artistas nacionales e internacionales. Actualmente, alberga grandes obras y mantiene un programa de exposiciones temporales y un extenso programa académico. Ahora veremos si el Palacio de Bellas Artes debe de ser considerado un patrimonio cultural. Primero, empezaremos con ¿qué es un patrimonio cultural? Bueno, un patrimonio cultural es el legado de importancia dejado por alguna civilización que se conserva a la fecha. El patrimonio cultural puede o no estar en buen estado, pero debe reflejar la cultura de quien lo construyó y debe de ser conservado para las futuras generaciones. Los patrimonios culturales nos son una imagen del pasado de civilizaciones, y la UNESCO establece lo siguiente en torno a los patrimonios culturales. Se entiende por patrimonio cultural inmaterial a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a un lugar, que las comunidades, grupos y en algunos casos individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Entonces concluimos que el Palacio de Bellas Artes sí es un patrimonio cultural de México, ya que forma parte de nuestra historia y al igual que nosotros ha crecido en este país.